en esas tardes del Literateneo íbamos a traer no solamente a poetas, sino a toda la gente, digamos, que por su carrera, por su historia, y se merecieran estar aquí para venir a estar en el Ateneo y contarnos sus experiencias, y nosotros, por supuesto, encantados. Las conferencias las grabamos y a partir del día siguiente las ponemos en el Facebook del Ateneo, por lo tanto, se pueden consultar en cualquier momento. Y en eso estamos en la tarde 7, y hoy, pues, los compañeros del Limonero de Homero que han seguido liderando la actividad, pues han tenido a bien, y yo encantado, de que tengamos a esta tarde a una persona que es una persona muy relevante en la ciudad de Valencia, que yo creo que lleva toda su vida trabajando por Valencia y por la cultura, y la verdad es que se merece este y muchos actos más como este. Muchísimas gracias, José Manuel, por estar en el Ateneo y por estar a nuestro lado y por estar siempre a nuestro lado. Muchísimas gracias. Vamos a desgranar esa vida profesional y personal a través de las preguntas que yo le iré formulando, a través de la proyección de algunas fotografías que él irá comentando y a través también de la intervención de unas personas que hemos invitado a que intervengan aquí y han tenido el detalle de aceptar esta invitación y de estar aquí con nosotros. Y ya sin más preámbulos, José Manuel, empezamos ya. Decíamos, vamos al primero de los bloques, infancia y juventud. Naciste en Ontinyent, en ese bello pueblo de la comarca de la Vall d'Albaida. Dos recuerdos imborrables de aquella infancia, de aquel pueblo de tu infancia. ¿Funciona el pirulo? Sí. Aprieta. ¿Sí? Bueno, gracias, es un placer y es una generosidad extremada por vuestra parte. Como diría el tango, yo vengo de muy abajo y muy arriba no estoy. Y por eso me siento un poco abrumado, porque además, con una tarde de perros que se anuncia, y yo solo rezo que para que a la hora de salir no nos caiga lo que anuncian los noticiarios meteorológicos. No caerá, no digas eso, sino todos nos vamos, no caerá. Bueno, buen tiempo hará. Esta casa que es casa de Tots, tiene 144 años, ha pasado vicisitudes y algunas de las personas que nos acompañan han tenido gran protagonismo en que haya sido viva todo este tiempo. Pero es que además esta casa ha sido el vivero de algunas de las iniciativas más importantes de la Comunidad Valenciana. Aquí nace una feria de muestras cuando no existían otras, aquí nace un aeropuerto, aquí nace la primera decisión de ir volando desde la playa de la Malvarrosa a la playa de Alicante, el avión, aquí nace la feria, aquí se cuece, porque siempre ha tenido la mala suerte España de que en la diagonal de... Ya me hace señas. De hecho, una seña te he pedido dos recuerdos de tu... Claro. Más que nada porque hay muchas preguntas, vale, muchas cosas que ver y entonces no llegaremos. No me olvido del himno. El himno de Valencia, pero a frenar noves glòries a España, también nace aquí. Hay otros sitios donde anuncian que amb la sang dels castellans es farem tinta vermella. ¿Para qué? ¿Cómo vas a cantar himnos que anuncian violencia y sangre? Aquí son glorias y honores que se supone que con el trabajo ofreceremos a España. Entonces, esta casa es una escuela de ciudadanía sin parar. Y además que tiene régimen democrático interno y, por tanto, se puede llegar a la presidencia de esta casa si se ganan las elecciones correspondientes, y algunos las habéis disputado y tenéis mucho más que contar que yo. Bueno, entonces,
de Onteniente. Dos recuerdos. Primero, el más antiguo recuerdo que guarda mi cerebelo es una pequeña bandada de patitos que tenía mi abuela. Nosotros procedíamos, Onteniente es de fundación probablemente de la época romana, de Antunios, y además tiene un sistema de riegos que procede y tiene un pleito en tiempos romanos por el uso del agua del Pauclar, que riega ampliamente. Es un pueblo agrícola. Y los dos momentos que recuerdo son ver bajar los patitos de casa de mi abuela que salían donde la plaza de Baix hace el ángulo para sobre la Barcacana, que era la riera de salida del brazo derecho, el peñón del pueblo que ahí veis está rodeado por ambos lados, por un lado por el Clariano y por el otro por el Regall, que la palabra lo dice, que es la escorrentía. Bueno, pues por la escorrentía bajábamos a la Fontpudenta y ver a todas las mujeres con sus lebrillos cargados de ropa, a mi abuela con la edad que tenía, con las otras mujeres fregando la ropa de sus maridos y sus hijos en el mismo río, es el primer recuerdo imborrable. El segundo podría ser ir andando por muchas calles de Ontinyent y al arrimarte a las puertas, el San Rafael, el Regall, el Tiraor, oír chiclac, 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 chiclac. ¿Y qué es ese chiclac, chiclac? Es el pedaleo contra los telares, como en Morella y como en otras poblaciones, en las que la gente se tejía sus propias mantas, sus propias ropas. Entonces es un pueblo absolutamente arquetípico de su, digamos, está caracterizado por la fuerza de trabajo. Mira estas tres fotos. Vamos a seguir un poquillo. Esta foto. Bueno, esta foto, ahí dice, a mis queridos padres, eso es que el día de San Manuel, yo me llamo José Manuel, porque esta que es la letra de mi madre, que es la señora que me tiene en sus brazos. ¿Tú eres este? ¿Tú eres este? Yo soy esa cosita de ahí. Pero aquel es mi padre, mi madre, y entonces arriba vemos sentado junto a Chelo a Gonzalo. Ese es el mayor de todos, que se hizo sacerdote, que luego fue un teólogo importante en Roma, que luego aquí en Valencia ha sido una persona marcada por su constancia y por su intransigencia, digamos, moral. Un día íbamos por la calle, habíamos tenido una bronca porque yo le discutía bastante, y cruzando la calle de la Paz, él iba hacia el Patriarca, donde era seminarista inscrito, era estudioso del Patriarca, y yo iba hacia el Palau de la Generalitat, porque ya entonces, no hace tanto, ya estaba al servicio del Lerma en el Palau de la Generalitat, y al cruzarnos, había quizá una manzana de distancia de uno a otro, me dice con toda voz, José Manuel, arrepiéntete de lo que dijiste anoche en casa de la mamá o estás fuera del seno de la iglesia. Yo me quedé preocupado porque dije, ¿qué habrán pensado? No habría más que 5 o 6 paseantes por las aceras, ¿no? Pero a mí me dejó tieso, digo, ¿pero qué dices? Bueno, ese que hay ahí, y esto es... Esta otra foto. Esta otra foto es la misma, pero ya no somos los 7. Yo, si sumáis, el cura ahí ya lleva sotana, el segundo es Luis, el fotógrafo, el tercero Miguel, Elvira, Chelo, Conchita, ese soy yo, el José Manuel. Ignacio, el que me sigue, y esa de delante es esta perla, que es el regalo que nos hizo Dios a todos los hermanos, ponernos una niña, una hija más pequeña, que ya se ocupará de nosotros. Es una fiera. Ha sido, bueno, nada. Sigue. Contemos las fotos. Bueno, esta foto es otro recuerdo antiguo. Yo
como diríamos en nuestra tierra, jo m'escamallava damunt de tot el que poguera aparèixer el cavall del Cid Campeador. Yo tenía, me quedó muy grabado en esa edad, el relato de tal, y fantástico, infantil, pero me enchiflaba que me pusieran a horcajadas sobre cualquier... Bueno, esta burra fue la compañera durante toda mi infancia. Dame permiso para contar una anécdota complementaria breve. Mi abuelo, que era un gran hombre y un sabio, pero era autodidacta como los campesinos profundos, regentaba una almazara donde molturaban las aceitunas y el otro, el que se llamaba Manuel, tenía una forja. Y entonces las dos casas anguladas así sobre el viejo puente de Onteniente, que todavía se pueden ver, eso daba una relación típica en la que se iban casando los hermanos de una familia con los de la otra. Y así se fue trabando una relación. Entonces yo aprendí mucho de mi abuelo por ir siempre detrás de la burra, el culo de la burra es lo que más he visto yo en mi vida. Es que el burro es el animal que realiza el desarrollo. La agricultura se inventa unos 5.000 años antes de Cristo en la zona, en el creciente fértil de Israel, Egipto, etcétera, pero es el burro al que viene luego la OTAN, cuando ya se funda la OTAN, venía pidiendo garantías de que le guardáramos burros, porque no se puede hacer una guerra ni nada serio sin el aporte animal. Entonces todo esto fue configurando, bueno, yo estaba como una regadera, como podéis ir deduciendo, pero es verdad que ante cualquier cosa que yo me pudiera poner entre piernas, yo más camallaba enseguida. Muy bien, muy bien. Bueno, te vienes a Valencia, dejáis Onteniente, te vienes a Valencia y cursas... No, me falta al final de la anécdota. Ah, vale. Mi abuelo se vio superado porque, en principio, las chicas no son para el campo. Son los chicos los que sirven para... si habéis visto Novecento o otras películas así de ámbito rural mediterráneo, y entonces a mi abuelo los 3 primeros niños nacieron en plena guerra civil, sin que mis padres supieran que había tenido más hijos de los que creía, y luego vinieron 3 chicas seguidas, Elvira, Consuelo y Concha. Y mi abuelo cada año, que mi madre aparecía con el embarazo, no, que no me sirve. Y cuando apareció el 7º, que era un chiquito, dijo, este es meu. Y yo recibí una bendición del cielo por esa tutela, pero al mismo tiempo nadie me explicó por qué mis hermanos ya estaban en otro nivel y yo me sentía abandonado. Yo creía que ya no saldría de ese pueblo. Por cierto que cuando miraba... Pero perdón, déjame un poco avanzar, vale. Porque si no nos detenemos. Saliste del pueblo, muy tarde, te viniste después a Valencia, cursaste bachillerato en Valencia, en el Instituto Luis Vives, que entonces creo que era 4 años de bachiller elemental, una reválida que era dificilísimo, otros 2 años más de bachiller superior, otra reválida, el preu, etcétera, todo eso. Es el sistema educativo de la ley Moyano, que viene de Isabel II. Bueno, y cuéntanos brevemente, alguna anécdota de tu estancia en el instituto, brevemente. El instituto era un anticipo de la universidad. No era religioso. Los demás colegios de chicos y de chicas solían tener, era la casa de que había sido de los jesuitas hasta la expulsión de los jesuitas, pero luego fue el centro, como tú has dicho, de la ley Moyano, un centro público, de enseñanza pública. El primer día que entré, que fue en el año 50 o 51, ya en la entrada por esta puerta de la estación,
un compañero me robó todo lo que yo me estrenaba, mi lápiz, todo, me dejó pelado y yo no sabía a dónde mirar. Luego, el influjo de la universidad, como yo tenía hermanos ya que estaban en la universidad, yo estando en segundo del instituto ya iba a escuchar a Carlos París, que daba unas conferencias memorables, y yo oía conferencias porque me encantaba irme a la... Carlos París era catedrático de latín, ¿no? París o era de un filósofo. Filosofía. Carlos París. Estaba también, bueno, el director del instituto... O sea, Carlos París estaba de profesor aquí. No. Daba las lecciones magistrales en la universidad. Y yo iba a escucharlas con mi hermana Elvira, que era del curso de Rayo. Bueno, y después, perdona un segundito, después pasas a Navarra. Ya estando en el instituto, ¿tú querías hacer periodismo o querías hacer otra cosa? No, Te lo pregunto por lo siguiente, porque yo, por ejemplo, estudié ciencias y quería hacer física, y de repente abandono física y me marcho a filosofía. ¿Tú tenías claro periodismo? No, yo, en principio, a mí Montero Díaz, sí. Me descarriló. Fernando Montero Díaz. Me descarriló porque hizo a los alumnos, ya en sexto, unos test y tal, y preguntaba, ¿y tú qué quieres ser? Y yo tenía la idea en la cabeza, yo quería ser general. Pero para ser general había que salir de la Academia Militar de Zaragoza, o de la de Toledo, o de la que fuera. Por edad yo sabía que guerras no iba a haber más, porque no cabía que hubiera guerras. Y entonces era preciso salir en una determinada promoción, y entonces el día que Montero nos llamó, después de hacer las pruebas a todos los alumnos, en las aulas del instituto eran verticales, bancos corridos, y hacían toda clase de gamberradas. Entonces Montero, le dije que podía hacer o unos estudios más de contenido literario, eso, y me dijo, para militar sí que servirías, pero para lo otro yo creo que no. Y eso me llevó a asistir a la academia que habían montado. Cada región militar de España tenía una academia para enviar alumnos formados a que ingresaran. Y yo no sabía que ahí se metían de capón los hijos del capitán general. Todos eran una cooptación de familia clamorosa. Entonces yo saqué muy buena nota el primer año, porque se partían 2 años, eran comunes y gimnasia el primer año, y el segundo año diofánticas, matemáticas y pintura de diseños, como los militares hacen sus croquis. Y cuando volví, y mi padre dijo, vamos a ver en gobierno militar, enfrente de tu casa. El gobierno militar, me dijo, ¿cómo? No, ya les dije que ya no volvía, que si yo no salía el año que tenía previsto, ya por edad no me garantizaba a nadie que llegaría militar. A general. Perdón, que llenaría a general. Y entonces me fui a Alemania, yo estudié alemán en el instituto porque heredé el libro de mi hermano Luis y mi hermano Miguel, habían estudiado con don Fidel de Bolinaga Sigmaringa, que era un venerable cura, que había estudiado en Berlín biología, y estaba ya como una cafetera. Tenía 2 alumnos, Zaragoza y Gironés. A Zaragoza le puso un 0, pobre chico, no sé por qué, y a mí me puso un 10, y yo no daba ni una patada en alemán. Pero bueno, el caso es que conseguí, trabajando en una droguería del padre de esta señora maravillosa que acompaña a Puri, que luego fue la mujer de mi hermano Luis, en la calle Corona, y con el dinero que me gané compré el billete de bus desde la espalda de la universidad, de la NAU, que salía de ahí el autobús, iba hasta Colonia. Hacíamos noche en León, sí, ya está. Y al llegar a Colonia me encontré
con que me había invitado un niño al cual yo había llevado a mi casa era, le llamaban en un teniente la casa de la India, por tantos que éramos entrando y saliendo. Y yo me encontré en la estación del norte a un chiquito alemán y chapurreando, él me dijo, tienes que venir a mi casa. Me dio los datos y tal, y cuando llegué a Colonia, de Colonia era el presidente, su papá era el presidente del Parlamento Nordrhein-Westfalen, de un land alemán que tiene parlamento propio, y cuando yo aparecí allí, que eran las 6:15 de la mañana, salió una señora todavía vestida, la esposa del presidente del Parlamento, que se me dijo, aquella era como si yo le hablara chino, entre que hablaba a escupitajo. Bueno, todo esto, José Manuel, nos lleva a que no haces militar, no eres, y pasas a hacer periodismo, haré periodismo en Navarra. En la siguiente estación que me bajo enseguida. En Navarra. Le dije al alemán, le dije, el Zug, el tren es Zug, y él me dijo, Schnellzug, que es el tren rápido. Yo, Schnellzug, un tren. En Alemania los trenes no funcionan por kilómetros o por distancias o por mapitas, funcionan por minutos y segundos. O sea, ¿cómo son los alemanes que pone a los 34 minutos Baden-Baden o tal? Y entonces yo me había comprado el billete más pedorro y me había metido en el tren mejor que había. Y cuando llego a la estación, oigo por megafonía que decía «Eine Knabe», un muchacho que ha venido sin billete. Cuando yo entendí eso, dije «¿Me vais a pillar a mí?» Y me bajé, si a este lado estaba la estación, me bajé por el lado contrario, porque había puertas a los dos lados. Y allí, de repente me doy cuenta, yo voy caminando, y la valla, la tapia, que era una tapia de alta como esta puerta, imposible de saltar, llegaba desde Bonn, donde había llegado, hasta Colonia. Todo el día la valla no se interrumpía nunca, y yo iba caminando y me vuelvo y veo a un tío con unas botas, como esto, de estatura y de apariencia, con unas botas tipo de película, con su gorra así, y un perro lobo, que eso quitaba las ganas. Y yo caminando, cuando ya empiezo a hacer curva la vía y la tapia, ya paré y con la maleta, yo llevaba una maleta de los emigrantes que iban a trabajar a Alemania, que era una que te reforzabas con una cuerda. Sí, pero... Bueno, el caso es que llego allí y se acerca el policía y me dice en correcto alemán. Te lleva a la cárcel. No, me dice, ¿dónde vas? Y yo le dije, pues voy a Bonn y tal. Y él se queda mirando y me hace así con el dedo. Era un tío serio y le debí dar lo que me da tu hija, eso lo debía dar yo a él. Esa ternura de esa edad, más o menos. Y entonces me dice, ¿y de dónde eres? Y yo digo, soy de Valencia, España. Y os lo juro. Y empieza... Valencia, deine Damen finchorira. Me canta Valencia en alemán. Y yo me pongo a jalearlo con él y volvimos andando. Él cogió la maleta con una mano y la otra el perrote. Y yo andando y llego al mostrador, me hacen pasar y con toda corrección, allí había 3 tíos más, todos con la gorra, y me dicen, usted ha traído un billete inadecuado. Yo digo, pues lo siento mucho, pero no tengo dinero. Echo la mano al bolsillo, ¡plam! Coño, y me caen 5 marcos. Y me dicen, encima mentiroso. ¡Hostia, uno español ofendido! Me llamó mentiroso, y es porque decía que no tenía dinero, pero llevaba yo una chapa de 5 marcos. Y en total, dije, ¿y aquí dónde está? Y me enteré de que había un colegio mayor del Opus, de la obra, en el camino que va entre la Universidad de Bonn, que lo diré rápido, es una maravilla. La Universidad de Bonn está presidida por la Virgen, igual que la de Valencia. El Sapientia Edificabit de Valencia, que la han arruinado estos últimos gamberros que hemos tenido de rectores, allí está intacta. Entonces, de ahí a Bad Godesberg, que es donde estaba en la Alemania occidental el Parlamento alemán, el Bundestag, y
en el Colegio Mayor, cuando llegué, acababa de llegar a la ciudad Kennedy, John Fitzgerald Kennedy, dio un discurso en Bonn, delante de la catedral y tal, y luego se lo llevaron paseando, iba Adenauer, sentado a su lado, era un hombre pero mayor, y el John Fitzgerald, y claro, en el balcón del Colegio Mayor tenía una balconada y habría unos 20 y tantos chicos, ya más formados que yo, mayores, yo era mucho más joven, y empezaron todos a aplaudir y tal, y se nos volvieron y nos deleitaron, y luego, bueno, cuando se produjo José Manuel, permíteme, si no, acabo con esto. Cuando matan a Kennedy, a mí, como si me hubieran disparado, me impresionó muchísimo, porque yo había incorporado la figura de Kennedy, había pasado a ser... Insisto, José Manuel, mi querido amigo José Manuel, insisto, llevo yo esto, vale, pues intervenciones progresa. breves. Vamos a ver, ¿qué opinas de tu hermana Puri? ¿Tú qué dirías? ¿Qué es para ti, aunque has avanzado algo, Bueno, qué es para ti he avanzado, Puri? que es un regalo, mira. Es un regalo para... Es un regalo de los dioses para una familia que la necesita. Vale, muy bien, pues de las personas que hemos invitado a participar, una de ellas es Puri. Entonces, Puri, si eres tan amable, acércate al micrófono, así evitamos subir por las escaleras. Ese micrófono yo creo que está preparado y ahí tú di lo que tú quieras de tu hermano. Hola. Bueno, vamos a dar un aplauso ahí para... Bueno, yo lo llevo escrito, así que no divagaré tanto, aunque hay tema para divagar, ¿eh? Bueno, buenas tardes, soy Puri Gironés, la hermana más pequeña de los 9 que fuimos, tal vez la más próxima por generación con José Manuel. Me han invitado para llenar quizás un hueco difícil de cubrir, la edad anónima en la que sencillamente solo eres un niño. He revisado mis recuerdos con mi hermano Ignacio, que realmente es el que va pegado a él y el que más recuerdos tiene, y los comparto con ustedes. Como se han visto en las fotos, en la que estamos en fila está ubicada en la terraza de la fábrica de nuestro padre en Ontinyent, la tintorería industrial de materias textiles. La segunda foto, que por cierto no ha salido aún, pero supongo que ya saldrá, esta es en Valencia, en la casa de Ruzafa, cerca del mercado, en la calle Músico Padilla, frente a la iglesia de Los Ángeles, que es donde vivíamos en Valencia. Nuestros hermanos mayores, como dice José Manuel, hay bastante diferencia entre los mayores, eran como unos ídolos para nosotros, ¿no? Eran muy intrépidos. El mayor se fue de casa pronto. Nosotros éramos los pequeños, hablo siempre de los 3, José Manuel, Ignacio y yo, que era un poco la diferencia esa ahí, ¿no? Dormíamos de 4 en 4, pues aunque la casa era grande, había una habitación que se reservaba para despacho de nuestro padre y otra para las visitas o para cuando regresaba el seminarista. En la casa siempre se oía música clásica, Lohengrin, Rienzi, la danza macabra, que cubría el espacio que ahora dedicamos a la televisión. Seguíamos el teatro en la radio, por supuesto no había sofá, no cabíamos, o sea, todo el mundo en sillas. Íbamos al grupo escolar Balmes, ellos a la parte de los chicos en la calle Pintor Salvador Abril, después ya pasaron al Instituto Luis Vives, como se ha comentado. Recuerdo que un domingo se iban al cine, uno de esos primeros recuerdos muy infantiles, ¿no? Se iban al cine y mi madre les obligaba a llevarme a mí, cosa que no les hacía gracia porque era la petota, o sea, tenía que ir un poco, tenían que arrastrarme, ¿no? Hablar de la convivencia infantil con José Manuel es lenguaje de niños, recuerdos sueltos de sonrisas permanentes con interrupciones abruptas por sobresaltos. José Manuel siempre fue un soñador audaz, que nos dejaba a los hermanos pequeños pasmados por la admiración y el respeto. Proponía, juguem a pegar hasta que yo diga prou. Evidentemente siempre pegaba él. O sea, él hasta que no pegaba no decía prou.
Jugaban a las tinieblas, a mí me dejaban fuera. Cuando jugaban a las tinieblas me dejaban fuera porque yo era pequeña. Cuando llovía, el cuarto de estar, el de las chicas, tenía una pared pintada con un gran zócalo de pizarra para que pasáramos las horas dibujando. Circulaba el tranvía por debajo de la casa, así que bajábamos poco. Alguna vez nos entretuvimos colocando una moneda en la vía del tranvía para comprobar cómo quedaba aplastada tras su paso. No sé si alguno de ustedes tiene esa experiencia. Yo lo he visto saltar la marquesina de la terraza de la finca de 5 pisos solo por el placer del vértigo. Claro, a nosotros nos ponía la carne de gallina. O sea, en la terraza, José Manuel saltaba a la barandilla. No se tiraba por el balcón, pero vamos, le faltaba poco. A nosotros nos ponía la carne de gallina y callábamos cómplices de su valentía. Un día montó a caballo sobre el vidrio fijo de la ventana de la cocina, con tanta suerte que vino a visitarnos nuestro primo Paco Carota, mucho mayor que nosotros, y se puso a llamar al timbre de la puerta como si fuera un vendaval. Cuando le abrimos, se lanzó como un loco a la cocina, donde raptó a José Manuel de su caballo. Le había visto desde la calle. O sea, desde la calle, Paco, el primo Paco, vio que el chiquillo estaba sentado sobre un cristal fijo, una pierna, 5... O sea, que lo de subirse a horcajadas donde fuera es verdad desde muy temprano. Recuerdo alguna vez a nuestro primo Luis Antonio Ortega venir a tocar la guitarra con José Manuel en casa. A pesar de vivir en Valencia, de pequeño pasaba grandes temporadas en Onteniente, como él ha dicho, en la Almársera. Ignacio y yo, para descargar a mi madre, digamos, Ignacio y yo nos íbamos a casa de otra tía y José Manuel siempre a la Almársera. Una almazara de aceite propiedad de nuestro abuelo Eduardo Gironés, en la que acompañaba al tío Pepe, hermano soltero de mi padre, que se ocupaba de los campos que gestionaba el abuelo, propios o como miller. La foto subida sobre la burra, cuando tenía entre 6 y 8 años, es la viva imagen de su temperamento. El abuelo les decía, pero tanto tenéis que aprender en la escuela, como diciendo, menuda cruz para los profesores, teneros que aguantar. Y sobre todo porque se los robaba para el campo, claro. En cuanto daban las vacaciones, habría que salir de casa. Nuestros veranos se dividían en un mes de julio en la Casa de la Malvarrosa, donde hay un restaurante llamado La Lonja del Pescado Frito, frente al Hospital del Carmen. Allí nuestra función consistía en cambiar la piel de la espalda, que todos los años se nos abrasaba, e ir al cine de verano que echaban en las terrazas del sanatorio de trauma, de allí de la Malvarrosa, donde dejaban ir a los niños de la calle. En ocasiones rezábamos el rosario en familia, llevando las cuentas con las columnas del magnífico monumento a Sorolla que se llevó la riada del 57. El mes de agosto estaba consagrado al pueblo de nuestros padres, Ontinyent, donde habían nacido todos hasta José Manuel. O sea, todos nuestros hermanos nacieron en Onteniente. Allí nos dedicábamos a corretear por los campos. Siempre oí decir que José Manuel nació sin luz en la casa de la avenida Conde Torrefiel. Después la familia se trasladó a Valencia, donde nacimos los 2 pequeños. Pronto nuestros caminos se separaron porque cada cual intentó seguir su vocación. Fue entonces cuando decidió emprender la carrera de periodismo. Como otros recuerdos así salpicados, en 1982, en la fiesta de moros y cristianos de Onteniente, tocaba la capitanía Los Fontanos, comparsa que representan los hijos del pueblo. Es costumbre que se busque apoyo
de personas que puedan dar esplendor a la capitanía, y Ignacio, José Manuel y un grupo de amigos, entre ellos José Luis Torroy y entre otros, participaron en el evento. Nuestra madre confeccionó unas banderas, era también, nuestro genio nos viene de ella, confeccionó unas banderas para el espectáculo de la entrada simulando la fiesta del palio de Siena. Se fue a la Universidad de Navarra. A partir de ahí ya nos fue difícil seguirlo. Sus hobbies siempre fueron tan extravagantes que tuvo una etapa de windsurf, otra de vela con una barca láser. Luego se dedicó al ultraligero. Paseaba a algunos de los sobrinos en ultraligero. Tan fácil era que se aficionara a lo que fuese que terminó siendo un experto en numismática y en arqueología. Cuando empezó a trabajar en Meridiano 2000, hizo una portada que nos impresionó mucho a toda la familia, en la que aparecía nuestra abuela materna pura y Teresa, la segunda hija de Amparo y de nuestro hermano Luis. Un poco como diciendo lo joven y lo antiguo y lo viejo. Puso toda su ilusión en la adquisición de una finca antigua que restauró, la Baronía, donde coleccionó grandes reliquias familiares. Nuestra madre fue muy feliz allí. Bordó sobre malla, un bordado muy típico en la zona, 4 cuadros con los 4 elementos para que lucieran en la entrada de la finca. Bueno, y como están viendo y oyendo, ya me estoy metiendo en una edad en la que otros compañeros llegaron a conocerle mejor. Podrán saber de él más que yo, pero nunca quererlo tanto. Muchas gracias. Gracias, Puri, por esas emociones, esos recuerdos. Y vamos al segundo de los bloques. La estancia en Madrid. Terminas la carrera en Navarra, terminas los estudios, te llaman desde Madrid para formar parte de la redacción del semanario político Momento, donde te nombran jefe de redacción. ¿Cómo fue esa llamada a Madrid, de Navarra a Madrid? Bueno, el Opus Dei, fundado por José María Escrivá de Balaguer, tenía puesta la mirada, y hubo en el año 59 el momento en que dijo: nos han hecho ministros. Todos los ministros de la renovación económica, del plan de estabilización, Ullastres y luego López Rodó y otros, el Opus Dei tenía una plantilla y además era un tiempo que empezaba el cambio, pero muy remotamente, porque el periodismo no estaba codificado. Era todo fruto de la influencia del sistema de propaganda alemán, que era el que se había impuesto con Serrano Suñer, cuñado de Franco, y siempre interlocutor de Hitler en Alemania. Y el control ideológico del régimen corría a cuenta de Arias Salgado, ministro que fue de Información, hasta que el ministerio pasó a Fraga Iribarne, que en el año 66 creó la primera ley de prensa en España. Se racionalizaron las redacciones y hubo un momento en el que se buscaban profesionales y alguien escribió, yo creo que fue López Rodó, concretamente, a la Universidad de Navarra, porque querían, desde presidencia del gobierno, que entonces estaba en Castellana 3, querían montar una voz del régimen, pero profesionalizada. Entonces a Navarra, a mí estaba ya acabando la carrera, fue el final de la carrera allí, y me dieron el premio Garcilaso de la Vega, que se daba al mejor expediente que hubiera habido en toda la universidad, y junto con otros 4 chicos, éramos 4 chicos y 2 chicas, Pablo de Irazazábal, que había sido director de un periódico en Madrid, ofreció llevar como equipo
a la revista Momento, a Madrid, a estos primeros estudiantes de esa promoción privilegiada. Navarra había tenido el periodismo en Cámara de Comptos, una cámara del siglo XI, al lado de la catedral, donde salen los toros. Allí, en un tugurio, es donde se habían dado las primeras clases. Luego se estrenó, en una foto anterior que ha salido, el edificio. Navarra copió en su universidad, en el río, detrás de la fortaleza, esa fortaleza de Pamplona, donde hieren en la pierna a San Ignacio de Loyola. Ahí debajo está la universidad, como si fuera Stanford, o como a la americana completamente, con unos profesores, algunos muy emblemáticos. Pero ahora estamos, José Manuel, perdóname, eso en Madrid. era la universidad. Perdóname, yo te conduzco. Estamos en Madrid, fuiste asesor de la Moncloa. No, fui primero redactor en Momento. En Momento, y después pasaste a ser asesor con el gobierno de Adolfo Suárez. Moncloa. ¿Tú llegaste a conocer a Suárez? Claro, y me hicieron un examen. ¿Cómo era Suárez en el trato? Pues Suárez no ha sido bien entendido ni justamente tratado. Era básicamente de joven un falangista pobre, creo que se llama Cebreros, su ciudad en Ávila, y era un hombre adusto, parece que a las mujeres les hacía mucho tilín normalmente, pero era un hombre de palabra y muy recto. Y Suárez no quiso ser un paréntesis entre dos momentos de la historia de España, y lo dijo en público. Cuando vio que los militares por un lado y los otros por el otro, la izquierda, Suárez se tragó la legalización del Partido Comunista con gravísimo riesgo. En el trato, diríamos, habitual, bueno, ¿cómo era como persona? Todo el trato distante, habitual lo tenía cercano? Federico Isart y el este de Navarra. Él tenía dos periodistas mucho más próximos que yo. Yo fui examinado para llevar un proyecto de prensa que iban a hacer ellos, juntando todos los periódicos afines, la actualidad económica, una serie de medios. Entonces me acuerdo muy bien de que me llamaron enfrente de las Cortes, en el Hotel Palace, y me hicieron una insólita encuesta. Me dijeron, ¿tú qué piensas de la monarquía? Y yo, bueno, en aquella época, dije, yo no hago causa previa de la forma de gobierno. Creo que eso, el marchar, es lo que lo legitima. ¿Hasta dónde llegarías tú por conseguir una información? ¿Te pasarías la raya de la intimidad de la vida? Y yo dije, no, porque ese es el límite. No se puede traspasar el derecho a la intimidad que tengan otros porque el periodismo tiene sus riesgos. Y luego me dijeron, ¿y qué piensas del marxismo? Y yo hice así con la camisa, tiré para arriba y dije, mira, ¿ves aquí? Estudié en Navarra. Leonardo Polo me vacunó contra el marxismo con la explicación más completa y coherente. Fue un filósofo importantísimo, un antropólogo. Muy bien. Y entonces me dijeron, vale, adentro. Para ti. Muy bien. Y me sorprendió que me enviaron, en Moncloa hay 3 edificios emblemáticos. Uno, el edificio grande que corre junto a la carretera que baja hacia el Pardo y hacia Ávila. El edificio central pequeñito, donde está el gobierno y donde se hacen las malicias, que se llama el INIA, le llamaba Semillas Selectas, porque era un departamento para agricultura. Y en aquella época que yo llegué ya le llamaban los políticos Semillas Electas, donde se hacía todas las maniobras. La pregunta inicial era sobre Suárez. Y mira, bueno, entonces, dónde nos has conducido. Ahí en Semillas Electas estaba Pérez Llorca. Sí, pero perdóname un segundito, sí. Conduzco yo el tema. Gracias. Al principio decía que eres una persona
que retiene muchísimos detalles. Y claro, como lo retiene tanto y tiene esa capacidad memorística, siente la necesidad de contar esos detalles. Pero claro, tenemos que reconducir esto con tu permiso. Perdón. Tercer bloque, decíamos, su regreso a Valencia en 1980 para hacerse cargo de la dirección del diario Levante. ¿Cómo fue esa petición, ese nombramiento de director de Levante? Pues, mira, así con ras. Prensa del movimiento. Toda la prensa era resultado de la devolución a los propietarios de la derecha burguesa que tenían los periódicos de Madrid, de Sevilla, de Barcelona, y luego los de la cadena del movimiento, que empezaba por el diario Arriba y tal, perdían todos dinero menos 3 periódicos que yo recuerde. La Nueva España de Oviedo, el Levante y creo que el Ideal de Granada o uno así. Entonces, Federico Isart planteó que es un periodista muy acreditado, de entonces al servicio de la UCD, presentó un plan para la cumbre que hizo la UCD en Palma de Mallorca, en la que iban a subastar medios, y aquello fue, bueno, aquí en Valencia no hay tiempo para contarlo, pero se inventaron, y Blasco le dio 500.000 piedrólares a Moll. Moll es el actual propietario del diario Información en Alicante, del diario Levante en Valencia, de un diario en Canarias y más cosas. Y mira aquí, estas 2 fotos, José Manuel. Bueno, esta foto. Comenta esta foto. Bueno, esta foto es Lerma, Vicente Navarro de Luján con la barba, acompañando. Estos son los estudios sonoros de la Universidad del CEU San Pablo. ¿Y esta otra? Esta es la visita de los reyes, don Juan Carlos y doña Sofía, con el señor Zaragüeta, que aquí nos honra con su presencia, que es este de aquí, que está en la sombra, y yo que le estoy dando la mano al rey, con esas gafitas. Eso es una de las primeras visitas antes de que Grisolía se inventara los premios Jaime I para traer a los reyes todos los años a que tocaran Valencia. Bueno, pues has mencionado a Iñaki Zaragoza, y ha tenido el detalle, Zaragüeza, y ha tenido el detalle también de acompañarnos, es la segunda persona que va a intervenir. Iñaki, si eres tan amable de acercarte al micrófono. Buenas tardes. Bueno, gracias primero por la invitación, ¿no?, a este homenaje a un periodista, se lo merece. Bueno, yo conocí a José Manuel en el año 1982, que yo llegué a Valencia como delegado de la agencia EFE. Él ya era un preboste del periodismo valenciano, venía ya con un currículum también importante del periodismo nacional. Y yo vine, ya como he dicho, de delegado de la agencia EFE, pero fue un mes antes de la gran victoria social. Quiero contextualizar un poco, no me voy a extender como él, no os preocupéis, pero el momento, ¿no? El 28 de octubre del 82 se produce la victoria del Partido Socialista con 202 diputados. La sensación de toda España es la consolidación definitiva de la democracia, después de que un año y medio antes había sido el intento del golpe de Estado. Y, bueno, pues hay aires ya de un cambio en la sociedad en cuanto a lo que se refiere a la política, ¿no? Ya no se habían desaparecido los ruidos de sables, que se decía entonces de las alas de banderas. Nadie pensaba ya en una involución hacia otro sistema que no fuera el democrático, y nuestra orientación era hacia Europa. Y pues al año y medio o 2 años, sí, un año y medio de llegar, yo asistía a una reunión de la Asociación de la Prensa. Entonces la Asociación de la Prensa Valenciana era muy importante, era la dueña de La Hoja del Lunes. La Hoja del Lunes vendía 90.000 ejemplares los lunes
no había otros periódicos el lunes, no había más que una televisión, entonces tenía una influencia importante dentro de la sociedad valenciana. Y bueno, pues ese aire de cambio también se produjo en la Asociación de la Prensa. Yo jamás pensaba, era soltero y desde luego lejos de mí pretender ser presidente de un colectivo de periodistas valencianos donde yo acababa de llegar hacía un año y pico, pero en toda la juventud, todos los periodistas jóvenes pues querían que hubiera un cambio. Entonces presidía Pepe Barberá, que era el padre de Rita, una persona que hizo mucho por la prensa valenciana, y José Manuel integró un grupo de liantes con Bolo Barber, José Miguel García, Ricardo Triviño, en fin, una serie de compañeros que no sé cómo, bueno, porque hubo una asamblea y a mí se me ocurrió hablar una cosa que era elemental, pero como Valencia es surrealista, pues bueno, se fijaron en mí, tú tienes que presidir, tú que tienes... Además, fijaos, que no era porque fuera un periodista bueno ni nada, ¿no? Sino tú tienes pinta de que tú puedes ser de UCD y tal, y no das la imagen de los rojos que vienen a conquistar la Asociación de la Prensa. Total, que bueno, que al final me liaron, nos presentamos en las siguientes elecciones, ganamos a la candidatura que promovía Pepe Barberá, dimitieron porque eran mitades, dimitieron, y bueno, ya ahí empezamos una aventura que en José Manuel Girones tuvimos un gran colaborador, y ahora es donde entro en la personalidad de José Manuel, que aparte de la sabiduría y del saber que antes se citaba, es el afán por conocer en lo que se emprendiera. Y entonces él se encargó de organizar diferentes cursos de diferentes modalidades. Igual eran sobre las televisiones autonómicas que aún no habían salido, que eran preautonómicas, o sea, pre-televisiones, y aquí vinieron todos los directores generales de Cataluña, de Galicia, y Amadeu Fabregat, que todavía no se habían puesto en funcionamiento el Canal Nou, pero si le hubiéramos encargado un congreso sobre el ladrillo en Afganistán, o sea, lo hubiera hecho y hubiera sabido lo que era la fabricación del ladrillo en Afganistán, en Liberia o donde fuera. Ese es el poder polifacético de este hombre. Todo eso acompañado, como se ha dicho antes, de la lealtad y de la bondad, que a veces, sin mermar la inteligencia, raya con la ingenuidad. A veces dices, bueno, pero este hombre que me parece que lo ha dicho también su hermana, ¿qué pretende? Bueno, pues pretende sus ensoñaciones, que las hace realidad, y bueno, y ahí está. Efectivamente, ese afán de saber nos dio muchos éxitos. Nosotros tuvimos muchos cursos donde venían gente importante, y luego pues él traía también a sus alumnos. Entonces ya era profesor de la facultad, por cierto, también importantísima la Facultad de Periodismo. Entonces existió por la Asociación de la Prensa, porque entonces nosotros fuimos a ver a Ramón Lapiedra, que era rector de la Universidad de Valencia, para que crease una facultad de periodismo, y nos dijo que no entraba en sus planes, que no, eso del periodismo no le interesaba, y entonces fue cuando los del CEU nos propusieron que les apoyáramos para que Cipriano Ciscar les recibiese, que querían crear una facultad de periodismo. Bueno, y surgió, y él se hizo profesor, y ahí anduvo importantes lecciones magistrales, y sus alumnos desde luego lo admiraban y así lo dejaban saber. Y bueno, y después ya pues todo él acometió dentro de sus objetivos, que son utópicos casi, además no se puede decir utópico porque muchos los consigue, y la utopía, ya sabéis, aquello que se quería alcanzar y jamás se alcanza, y otros que efectivamente son utópicos, que fue un colegio, el Colegio Profesional de Periodistas, que efectivamente fracasamos. Solo consiguió Cataluña, como siempre, ya entonces crear un colegio de
periodistas, un colegio profesional. Nosotros nos tuvimos que conformar con la Asociación de la Prensa porque eso ya era, crear el colegio y era cuestión de los parlamentos, del gobierno central, todavía las competencias no estaban en la autonomía y ahí, pues, a pesar de eso, de que nos separamos ya de ese objetivo, pero él con otros compañeros siguió empeñado en ese trama y ya ha terminado con lo que ahora presidía, que es la asociación esta de licenciados y doctores de Ciencias de la Información. Y esa es la contribución importantísima en aquel momento de José Manuel Gironés en lo que se refiere al movimiento de la Asociación del Colectivo de Periodistas de Valencia, que entonces también, como he dicho antes, tenía influencia y nos tocó intervenir algunas veces en política, donde también, como él ha dicho, desde el cargo de director de Relaciones Informativas, tuvimos que acometer en algún proceso como el de la creación del Consejo de Radio Televisión Valenciana, el primero, en que tuvimos que pelear una guerrilla interna en donde se pretendía promocionar a la Unión de Periodistas dentro de esa comisión de televisión autonómica, en la que nosotros creíamos que los periodistas no debíamos entrar, y por eso también rechazamos, que cuando nos dijeron que para compensar, porque iba el presidente de la Unión de Periodistas a través de un partido político, para compensar nos metían a nosotros a través de otro, y nosotros dijimos que la filosofía era que el periodismo no debería ser dependiente de la presidencia o del partido reinante en el momento que fuera. Los tiempos han cambiado, ni la Asociación de la Prensa hoy es lo que era, porque ya digo que no tiene nada que ver en tener un periódico. Entonces, las provincias influían muchísimo en la sociedad valenciana a todos los niveles, porque he dicho que no había televisiones más que la 1 y la 2, el UHF, y la Hoja del Lunes tenía también un poder de influencia. Nosotros vendíamos más que los periódicos de lunes a viernes juntos, las provincias y Levantes. ¿Por qué? Pues porque el lunes había el fútbol, en fin, y esas cosas. Y en ese sentido también fue un colaborador importante en todas las pretensiones de manejo político subterráneo que siempre había en ese momento. En fin, que yo lo que sí puedo decir es que me siento satisfecho y que ha sido un honor de tener de compañero, de amigo y en aquellos momentos de colaborador a José Manuel Gironés, y por eso le quiero dar las gracias y creo que se merece este homenaje por parte de todos. Muchas gracias. Muy bien, gracias, Iñaki. Pasamos ya al cuarto y último bloque, la creación del Centro UNESCO Valencia Mediterráneo. En el año 2005 se crea el Centro Valencia Mediterráneo, el Centro UNESCO, y para hablar de esa creación ha venido también otra persona que ha tenido un vínculo importante con la Cámara de Comercio, el Instituto de la Pequeña y Mediana Industria, la Feria Muestrario Internacional y la Fundación General de la Universidad de Valencia. Me refiero a Alejandro Mañes, que ha tenido también el detalle de acompañarnos. Alejandro, cuando quieras. Buenas tardes, muchas gracias, estoy encantado de estar aquí. No lo queremos tanto como sus hermanos, pero lo queremos mucho. Es una persona entrañable, aparte de otros adjetivos que comparto y que se merece. En la relación que has hecho de actividad profesional, yo conocí a José Manuel en distintas oportunidades. También en la universidad, porque estuve en la celebración de 5 segles de la Universidad de Valencia, tuvimos mucha relación. Eso era el año 2000 aproximadamente. Y el Centro UNESCO se empieza a funcionar formalmente en el año 2005. En el año 2005, José Manuel me llamó y me dijo de quedar un día, creo que era en Chen Lyon, que ya está cerrado, pero era un restaurante
típico, pequeñito, que está aquí al lado, en la Plaza del Ayuntamiento, enfrente del Ateneo. Ahora es un argentino, pero entonces era un poeta el que lo llevaba. Y ahí nos reunimos y José Manuel me dijo, tenemos que buscar representantes de la sociedad civil, porque ya entonces esto de la sociedad civil se llevaba mucho. Entonces, pues se pensó en la Universidad Politécnica, de ahí lo de la televisión, que luego con José Manuel se hicieron muchísimos programas en la televisión de la Universidad Politécnica, de la inmigración, CEIMIGRA, de la Fundación Cañada Blanc, estuvo Luis Aznar, que también fue presidente del Centro UNESCO Valencia. Bueno, yo había tenido distintas actividades, pero una era que yo entonces era vicepresidente de la Fundación Pedro Arrupe, de los jesuitas, que por cierto, este año se conmemora el 50 aniversario que Pedro Arrupe vino a Valencia en 1973, y fue cuando acuñó aquella expresión de hombres para los demás y con los demás, que supuso una evolución muy importante para lo que fueron los jesuitas hasta ese momento. Bueno, entonces, representando distintas instituciones, José Manuel nos convocó a todos y ahí empezó a funcionar el Centro UNESCO Valencia. Yo creo que ha sido una suerte enorme, porque parece mentira que Valencia no tuviera un centro UNESCO. Él tenía unas excelentes relaciones con Federico Mayor Zaragoza y también con Pepín Vidal Beneito. Pepín Vidal Beneito, que falleció y le hicimos un homenaje ya estando los actuales presidentes Rafael Monzó y Pascual Casañ, vicepresidente. Entonces tenía unas excelentes relaciones con Federico Mayor Zaragoza y con Pepín Vidal Beneito, que quiso que sus restos, con su viuda, reposaran en Carcaixent. Y nos lanzamos a las actividades del Centro UNESCO Valencia. Yo creo que, repasando lo que se ha hecho en estos años, es enorme la actividad, en muchos niveles. Y ahora, gracias a la que se está desempeñando en estos últimos años, se ha retomado con la ayuda siempre de José Manuel Gironés. Pero han sido conferencias, retransmisión en la televisión de la Universidad Politécnica, la Multaca de la Cultura, la Alianza de Civilizaciones, la celebración del 60 aniversario de la UNESCO, el Congreso de Eduard Said, palestino, también por la unión y el entendimiento entre el pueblo palestino e israelita. Entonces, es una actividad que resulta difícil condensar ahora en esta intervención, pero últimamente han habido dos hechos que sí que querría poner de manifiesto. Uno, la ruta de la seda. O sea, la seda en Valencia ha sido fundamental. En Valencia e incluso en algunos pueblos de alrededor. Hay barrios, el barrio Belluters, que es un barrio extraordinario. Donde está ahora el Centro UNESCO Valencia, pues era un centro de cultivo de la seda, de la seda a la que hacía referencia en Ontinyent José Manuel. Entonces, la ruta de la seda tuvo también una actividad extraordinaria con el presidente del Colegio de Arte Mayor de la Seda, Vicente Genovés. Se volcaron y ahora se está reconociendo y nos estamos dando cuenta de lo que supuso la seda para Valencia. Y otra es la ruta del Grial. Si tuviéramos el Grial o si otros tuvieran lo que nosotros tenemos con su tránsito hasta llegar aquí, con todas las interpretaciones que hay, el Grial, pues seguro que lo pondrían en valor. Y gracias a la actividad que se ha hecho en estos últimos años, pues estamos siendo algo más conscientes de lo que supone tener aquí la capilla del Santo Cáliz en la Catedral de Valencia. La Alianza de Civilizaciones la he citado, pero también en el tema del entendimiento entre religiones hay que poner de manifiesto todo lo que se ha hecho desde la Multaca, con la celebración del Día de los Musulmanes, del Día del Sábado de los israelitas y la Doménica de los cristianos, al entendimiento que hubo, que invitamos a participar a representantes de estas religiones e incluso al obispo de Valencia, don Rafael Sanus, que fue también un excelente obispo de Valencia y que intervino
en pro del entendimiento entre las religiones que desde el Centro UNESCO se estuvo tratando de impulsar. Podría citar más actividades porque en la Valldigna se recuperó también el monasterio, que ahora de nuevo se está queriendo poner en valor porque fueron muchas las actividades que se hicieron y muchas las que en todo lo que es la Valldigna se puede hacer con los municipios a los cuales les afecta el monasterio de la Valldigna. Pero ya no querría extenderme más, solo decir que ha sido un placer poderles acompañar y a ti, José Manuel, un abrazo bien fuerte. Gracias, Alejandro. Y para continuar hablando del Centro UNESCO y de las multacas, su actual presidente, Rafael Monzó, también le hemos invitado a participar. Rafael, acércate al micrófono. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, felicitar a José Manuel porque ha podido traer tantos amigos y personas que le aprecian de verdad. Yo le conocí en el ámbito del Centro UNESCO y en el tema de las multacas, que hay que reconocer que él es el pilar central que sostiene todo esto desde hace casi 25 años. Como sabéis, José Manuel es muy peculiar y tiene una definición muy especial para UNESCO. Él dice que UNESCO es un viento que va en la dirección correcta hacia el futuro. Y ahí, en esa dirección, es cuando yo lo encontré y en los últimos 6 años hemos estado colaborando en la puesta a punto de las multacas de las 3 culturas que se han ido evolucionando porque, como decía Alejandro, con la llegada de la Ruta de la Seda también se han incorporado a los países que vienen de Oriente y el Mediterráneo acoge, como desde la antigüedad, como un mosaico de todas las culturas. Tenemos que decir, por los que no conozcáis la palabra multaca, la multaca es una palabra árabe que quiere decir el encuentro amistoso. Aquí en Valencia tenemos el término de aplec para explicar ese encuentro amistoso y en realidad son unas conferencias internacionales, pero con mucho sentimiento y con un contacto humano muy directo, como ha explicado también Alejandro. Y estas multacas, nada menos calcular que empezaron en el año 98 por su amigo Federico Mayor Zaragoza, cuando él era presidente o director general de la UNESCO, y con el presidente de la República de Malta, Guido de Marco, que también era muy amigo de José Manuel, crearon lo que se llamaba el Programa Mediterráneo de Cultura, que luego dio lugar a las famosas foros mediterráneos y posteriormente ya se creó la Multaca de Valencia, que posteriormente faltarían aún unos años hasta que el Gobierno de Valencia decidió crear el Centro UNESCO de Valencia, Mediterráneo, y lo hizo con la intención de que fuera un centro que tuviera una doble visión. Por un lado, que mirara al interior de la península y por otro lado, que mirara también al Mediterráneo. Y esa doble visión, José Manuel siempre se encargó de que se mantuviera muy viva y ese compromiso ha llegado hasta el día de hoy. Fijaros que ha fomentado de una manera muy importante lo que es la red civil de UNESCO, con la colaboración de la Federación Española y se ha creado una gran alianza y una potencia hacia el interior, pero también mirando hacia el Mediterráneo. José Manuel consiguió llevar lo que son los valores que propone UNESCO de la cultura, la ciencia, la educación y la comunicación hacia el ámbito del Mare Nostrum, y en ese sentido hay que agradecerle que él, que ha mantenido vivo el espíritu de la multaca durante todos estos años, haya sido también el que puso en valor el que hiciéramos el 20 aniversario de las multacas, otra vez en Agrigento, en Sicilia, donde tuvo lugar la primera de todas. Y el año pasado,
organizó una muntaca en Malta, nos recibió el presidente de la República, fuimos muy acogidos, se trabajó la seda, la interculturalidad, y este año, para celebrar los 25 años de este evento, de esta conferencia internacional, estamos organizando el que tendrá lugar próximamente en Roma, que estáis invitados a venir y que pronto tendremos ya el programa elaborado. No quisiera terminar antes de citar dos compromisos muy importantes que ha tomado José Manuel en su mano. Como decía Alejandro, uno de ellos es el Santo Cáliz de la Catedral, por el apoyo institucional que está brindando, pero desde el punto de vista de lo que es el patrimonio y la cultura, porque lo importante, más allá del aspecto, digamos, espiritual y religioso que pueda tener, y quizás es un valor más importante, es porque es un símbolo de unificación, un símbolo de paz y de concordia intercultural que para las futuras generaciones va a representar un valor mucho más importante y más universal, ¿no? Aquí, precisamente, gracias al profesor Pascual Casán y su gran sabiduría, coordinó la publicación del libro Voces del Grial, que ha tenido una gran acogida y los que no los conozcáis os lo recomiendo. Reúne artículos de 20 especialistas sobre distintas materias y aquí fue, gracias a Vicente y a esta casa, que pudimos presentar el libro justo hace ahora un año. Y el otro compromiso importante que José Manuel ha tenido a bien mantener es el reclamar la declaración que hubo en Valencia en el año precisamente 98, también se cumplen ahora 25 años, de la Declaración Universal de las Responsabilidades y Deberes de la Humanidad. Y es un documento que después de tanto tiempo, que fue propuesto por Federico Mayor cuando se hizo esto fue, sí, en el año 98, desde entonces él propuso que se habían cumplido 50 años de la Declaración de los Derechos Humanos y ya era hora de que hubiera una carta de deberes que equilibrara y completara los derechos, porque era como un coche que solo tiene las ruedas de delante. Faltaba incorporar el concepto de los valores, que es el problema de la ética y de los conceptos morales para la sociedad. Y eso es lo que José Manuel ha reivindicado, que este documento sea de alguna manera validado por Naciones Unidas y por todas las naciones, porque hoy precisamente es cuando más lo necesitamos, cuando esta sociedad está pasando una crisis tan profunda que es necesario que haya un punto de referencia que ponga en juego el valor de la ética y de los valores. Y en ese sentido, José Manuel ha estado implicado en este proceso de reivindicar esta validación y nosotros celebraremos este año el 25 aniversario y contamos con todos vosotros para que apoyéis esta iniciativa. Y también en este sentido voy a desvelar aquí una de las ilusiones más importantes que tiene José Manuel, y es que él aspira a que en la Torre de los Vientos, que se construirá, Dios mediante, próximamente, en una de las cimas de la sierra de la Segaria, enfrente de la costa de Oliva, de las playas de Oliva, justo en la intersección del meridiano 0 de Greenwich y del paralelo 38, que es un paralelo que parte a Corea en dos, pero pasa también por Palestina, por Grecia, por Roma. Es en ese punto donde quiere poner una réplica, que construyamos una réplica, no sabemos si en arquitectura o una obra de escultora. La cuestión es que fuera un punto de referencia para que con el título del hombre del Mediterráneo, Homo Mediterraneus, representara un valor que pusiera, digamos, como la Torre de los Vientos, que es la réplica que está en el ágora romana de Atenas, esa torre fuera ahora la torre que representara el espíritu que tiene que ir hacia el futuro, llevando
en un lado, digamos, la obligación de cumplir con los derechos humanos, pero también la importancia de que los derechos y los deberes es una cosa que está incompleta y que es necesaria que las nuevas generaciones lo tengan en consideración para validar este documento y esta carta. Por lo demás, yo creo que por todo su trayecto humano, por toda su generosidad, por todo su trabajo generoso que ha hecho por Valencia, por la cultura de la paz, tiene más que merecido nuestro reconocimiento y nuestro aplauso, y también el de todos los valencianos. Gracias, Rafael. Y vamos a terminar con 2 o 3 preguntas breves para respuesta brevísima, y con eso yo termino. José Manuel, ¿qué aprecias más de las personas? Brevemente. Muy breve. La paraula és l'home. Muy bien. 2 cosas de tu vida de las que te sientas más orgulloso. Bueno, me siento más orgulloso de la familia, que no es producto mío, pero es mi forja, es mi marca. Una cosa de la cual te arrepientas, que si volvieras los pasos atrás, no harías. Pues el periodismo es un mar, es un rompiente de olas, y creo que nadie puede atravesar sense haber esguitado a algú. Me arrepentiría mucho de no pedirle perdón a quienes puedan haberse sentido molestos o interferidos. A veces he sido demasiado a trompicones y me doy cuenta de que, como la burra de mi abuelo, van al hilo, y que los humanos nos fundimos en el abrazo, no en la cosa soterrada. Perfecto. Y la última. ¿Qué te ha reportado en lo personal toda una vida dedicada profesionalmente al periodismo? Bueno, la satisfacción de estar cumpliendo con lo que creo que es un déficit del conjunto de la humanidad. Estamos ante un globo nuevo que han tirado los chinos, que ya sabéis. Es decir, estamos lanzando hacia el futuro perfectas ignorancias, cuando está claro que los continentes y las religiones que amparan y los impulsos humanos con los que vibran los humanos son el campo en el que se alumbrará el futuro. Los jóvenes no pueden estar solo mirando las pantallitas. Tienen que saber... Muy bien. Gracias, José Manuel, muchas gracias. Yo he terminado con mi intervención y ahora yo le cedo la palabra a Vicente Bosch, que él siempre cierra los actos. Vicente. Bueno, pues muchas gracias. Yo solamente tengo que decir que ya han visto ustedes qué merecido era este pequeño homenaje. ¿Cuántas cosas ha hecho este señor en su vida por la sociedad? Impagable. Pero el Ateneo tiene la obligación de contribuir, pues mostrando lo que ha sido, lo que ha hecho este señor. Y es lo que hemos pretendido con esta tarde de Literateneo. José Manuel, la verdad es que eres un lujo para Valencia, eres un lujo para la sociedad en general. Yo te veo joven. Yo creo que con la fuerza que tienes, pues aún vas a hacer muchas cosas. Yo te haría una pregunta que siempre me gusta hacer y creo que no puedo dejar de hacértela, si me lo permite mi amigo Pascual. ¿Qué querrías? ¿Qué quieres dejar hecho? ¿Qué quieres hacer en este presente o en este futuro que te gustaría dejar hecho? Que la Torre de la Segaria suene con su voz. El punto donde se cruzan el meridiano de Greenwich, meridiano cero, da la vuelta al mundo, con el paralelo 38, que es el de la paz de Panmunjom, que es el que parte Corea, pero es el que pasa por Turquía, y el que toca la Acrópolis de Atenas y viene por Agrigento, sale por el Palacio del Barón Emanuel, que está al otro lado de la isla, y viene recto buscando Menorca, Mallorca, Ibiza
Denia y el Bericadell, mi patria, y Albaida. Eso Pues, me gustaría. Pues seguro que eso lo conseguirás. Eso y todo lo que te propongas, como siempre te ha salido con todo lo que te has propuesto. Bueno, pues muchísimas gracias por estar siempre cerca del Ateneo como estás y espero que siga siendo así. Y, por supuesto, agradecer a todo el mundo que ha venido en presencial a acompañar al amigo José Manuel y también a todos aquellos que nos van a ver por el Facebook, pues darles las gracias por estar ahí, por confiar en las conferencias que para y por todos ustedes hacemos desde el Ateneo. Muchísimas gracias y buenas noches.